Hola amigos, ¿cómo están? Soy Guillermo Pérez, Willy Fish, como quieran llamarme. Bueno, hoy estamos con una efeméride muy importante en la historia de la música universal. Gran baterista, cantante, multiinstrumentista, el señor Phil Collins, más conocido como Phil Collins, y este clásico tercer trabajo discográfico de Phil que marcó toda una época. Quienes fuimos adolescentes en los 80 y disfrutábamos aún de los lentos, ¿no? Como el abuelo Simpson cuando le comentaba a los chicos de Springfield, en mi época se comía. eh, bueno, fue una época muy hermosa y banda sonora o banda de sonido de muchos, como decía, preadolescentes y adolescentes. En mi época, bueno, en mi caso digo, yo tenía 12 años cuando salió este disco, que fue un boom, estaba en séptimo grado en la escuela Monseñor Carlos Macaño. Todos estábamos enloquecidos con Phil Collins. Me acuerdo que había un compañero de curso, Ariel, no lo voy a delatar, que bueno, había publicidades en esa época. Bueno, los veteranos sabrán lo que era. Bueno, eran tipo DJs, que iban y pasaban discos en fiestas y demás. Y bueno, me contaba este chico Ariel que se había encontrado el cassette y lo mostró, lo llevó, no es que era puro cuento, el No Jacket Required, y bueno, todos estábamos flasheados. Un cassette en el año 85 no existió. Por lo menos el CD no estaba. Creo que en esa época en la ciudad de Santa Fe por lo menos no estaba el CD, no había llegado. Y bueno, un cassette era un cassette original, ojo, no era un compiladito, ¿eh? Y bueno, y este disco, el tercero en la carrera de Phil Collins, como decía, gran batero, multiinstrumentista, gran cantante también, que aparece primero como baterista, obviamente, de Genesis, con la voz de Peter Gabriel. Cuando se va Peter Gabriel, buscando cantantes, bueno, empezó a cantar las canciones, valga la redundancia, Phil Collins, y dijeron Banks y Rutherford, pero canta vos. Y bueno, ya sé que hay como mucha controversia, bueno, están las aguas divididas, el Genesis de Peter Gabriel, sinfónico, progresivo, mejor dicho, y el de Phil Collins era como más comercial. A mí particularmente me gusta más el Genesis de Phil Collins. Está bien porque me marcó en mi época, como decía, adolescente. Me gusta más ese sonido más pop. Me gusta más el pop que el pop de los 80 que el rock progresivo. El pop de los 80, claro, 70 y 80. Y bueno, este fue el tercer disco. Antes de continuar, seguí en mi canal. Si estás, te lo agradezco. Suscripción, me gusta, comentario, todo sirve, todo vale, todo se agradece. Síganme que no los voy a defraudar. Pugliese. Como decía, este es el tercer disco. Tengo el primero, que me lo compré antes de la pandemia, Face Value. Este fue un exitazo cuando salió en el año 81, que tiene In the Air Tonight. I can feel it calling, coming in the air tonight. Como el gran tema. I Miss Again también. Y el segundo disco, que me lo traje anotado porque realmente es como que no lo tenía en mi radar. Hello, I Must Be Going. Hola, debo estar llegando, sería la traducción. Que salió en el año 82. Fue no un fracaso, pero no estuvo a la altura comercial, por así decir, y de difusión que el Face Value. Entonces, bueno, con este tercer disco, obviamente estando en Genesis o Genesis, me gusta más decir Genesis, Phil Collins se va a alargar a este trabajo que nuevamente lo produce junto a Hugh Padgham, que era como su mano derecha, al igual que el primero, el Face Value. Y bueno, estaba la incertidumbre porque con Genesis le iba bien, pero el segundo disco no fue muy difundido, no tuvo mucha repercusión. Bueno, siempre me gusta decirlo, escuché un par de veces de críticos musicales y yo creo que en algunas ocasiones va como anillo al dedo este término. El tercer disco es el que marca, o es un punto de inflexión para muchos artistas, que marca el despegue o la disolución. Es el punto clave, el punto neurálgico de un artista. Y bueno, este es el tercer disco de Phil Collins, el que más vendió y se convirtió en un exitazo que salió justamente un 25
de enero de 1985, ahí viene la efeméride, mucha cháchara, pero bueno, me estaba yendo por las nubes de Úbeda, como dijo un político catamarqueño en la década del 80. 40 años cumple este disco y fue un hitazo. Fue el disco, creo que el disco más vendido de esa época. Vendió millones de placas en todo el mundo. Fue número 1 en Gran Bretaña y en Estados Unidos, lo cual es muy complicado, porque por ahí hay muchas bandas que pegan más en Estados Unidos que en Gran Bretaña. Acá Phil Collins barrió con todo y dejó clásicos como Susudio, Temazo. Bueno, I don't want to know, disculpen my English. Don't lose my number, también un temazo. Y el One More Night se convirtió en un clásico. Para mí es uno de los mejores temas lentos de la historia. El One More Night, One More Night. Fue, como decía, vendió millones. Bueno, esta es una edición en CD de principios de la década del 90. La tapa, como verán, tanto el primer disco como el segundo lo tienen a Phil. Acá lo tienen en un blanco y negro. Y acá aparece un naranja, negro, un rojo y negro. Me gustan los colores, el rojo y negro me encanta. Pero es como un naranja y está la cara de él. No tiene mucho vuelo artístico, por llamarlo de alguna manera. Pero es un clásico. Respecto al nombre, No Jacket Required, si lo pronuncié mal, por favor díganme. Y también díganme qué temas o qué canción de este disco a ustedes los marcó. Como decía, a mí One More Night, porque en los bailecitos justamente que empezaba en ese momento, en séptimo grado, a salir, el varón llevaba la gaseosa, la mujer las chicas llevaban la comida. Qué viejo que soy, hace 40 años, como dijo un político cordobés, Eduardo Angelos, aquí en la Argentina. Fue como conocer, creo que debe haber sido el primer lento que bailé en mi vida, entonces me queda ese recuerdo. Pero también me gusta mucho Susudio, Don't Lose My Number, un discazo, 11 canciones. Y bueno, no me quiero ir de vuelta por las ramas. ¿Por qué No Jacket Required? No se requiere o no se necesita campera. En el año 1984, Phil Collins junto a su amigo Robert Plant, no sé si les suena, fueron a un restaurante en Chicago, The Pump Room. Y bueno, Phil fue con su atuendo clásico. Quienes vean entrevistas y demás de Phil Collins en la década del 80, un pantalón, unos zapatos y una campera de cuero. Y en el hotel iba. No, uno de los responsables del hotel, otra vez el hotel, del restaurante le dice: no, tiene que ponerse un saco. Y no lo dejaron entrar. Obviamente Phil estaba que largaba humo por todos lados, estaba enojadísimo. Bueno, y tomó para la risa, obviamente, eso, el No Jacket Required. Y decía, tenía una linda campera de cuero y demás, ¿cómo me hicieron? Pero lejos de armar un bar, un quilombo, yo soy una superestrella, no, se enojó, se fue. Pero le sirvió para ponerle el nombre o titular a su disco más exitoso y que marcó toda una era, toda una época a nivel mundial y generacional. No Jacket Required. Bueno, en diferentes programas, como el de David Letterman, por ejemplo, Phil se ve que se quedó con la sangre en el ojo con el de Pump Room, el restaurante de Chicago, y le bajaba línea, lo bardeaba, le tiraba ahí, qué sé yo, lo atacaba, porque decía, ¿cómo puede ser? Bueno, después comentó en una entrevista, creo que en Playboy, Phil Collins, que del restaurante le mandaron un saco y una carta con un pedido de disculpas. Bueno, lo tomó a la risa, no sé si habrá vuelto a ese restaurante el señor Phil Collins, pero bueno, todos sabemos lo que está atravesando Phil. No quiero alejarme del No Jacket Required porque es un disco que me encanta, obvio. Sabemos el momento personal que está viviendo, víctima de lesiones, de una lesión medular que empezó a agravarse en el año 2007, que tuvo que alejarse de la música.
Pero esto me lleva a recomendar, y acá lo traje anotado para no meter la pata, un documental que está en Drumeo, que se estrenó en diciembre del año pasado, que son documentales sobre bateristas. El de Phil Collins se llama Phil Collins, Drummer First. Así se presenta Phil Collins. Soy Phil Collins, o Phil Collins, primero baterista. Es toda una declaración de principios. Bueno, en este disco está como invitado Peter Gabriel, su ex compañero de Genesis, y también Sting, entre otros. Y bueno, como decía, marcó toda una época. Ahora, el 30 de enero, va a cumplir 74 años Phil Collins, pero no quería dejar de recordar este disco, que es un disco clásico, como decía. La tapa, a pesar de que no es, como decía, muy elaborada, uno diría, voy a comprar el disco por esta tapa. Si no lo hubiera conocido a Phil Collins, no lo hubiera comprado, obviamente, pues no tiene mucho vuelo, pero es un discazo, y eso está bueno. De paso, bueno, muestro también este libro que recomiendo, El día que asesiné a mi padre. Ojo, no es nada malo, al contrario, un muy buen libro de Mário Sabino, un escritor brasilero. Pero fíjense lo que es la tapa, es horrible. Sin embargo, el libro es buenísimo. Bueno, más o menos pasa lo mismo con este disco de Phil Collins, un clásico. 40 años se está cumpliendo, Como siempre digo, no pierde o no perdió un ápice de magnetismo, de hechizo, no sé, sigue vigente, de vigencia, no perdió un ápice de vigencia. Así que para recordar cualquiera de los 11 temas, si quieren, en los comentarios pongan a ver qué canción les gustaba o les gusta de este disco. Yo sigo con One More Night y Sussudio, si bien son las más conocidas, pero bueno, las primeras que me pegaron. Y bueno, para recordarlo al gran Phil Collins con No Jacket Required.